Economista, lógico y filósofo británico. A los 13 años su padre le introdujo en los principios de la lógica y de la economía política, centrándose en la obra de Adam Smith y David Ricardo. The Westminster Review, órgano de transmisión de las ideas filosóficas radicales, proporcionó a Mill un atrio privilegiado desde el que difundir su ideario liberal. En el campo de la ética, Mill defendió una suerte de matizado utilitarismo, en el que se puede entrever influencias de Batman y en el que introdujo una constante preocupación para incluir en el concepto habitual de utilidad. Mill se manifestó a favor del positivismo kantiano y contrario al intuicionismo de Hamilton. Mill elaboró análisis de proceso de formación de los salarios que entendió determinado por la interacción entre la oferta de trabajo y la demanda del mismo en forma de fondo de salario. Se ocupó de cuestiones de estática, dinámica y expuso sus ideas de una evolución hacia el estancamiento de la totalidad del sistema capitalista a causa de las tendencias irreversibles de la reducción de los beneficios, concepto que sería recuperado por Marx. Mill defiende un discurso libre como una condición necesaria para el progreso social e intelectual. El concepto de libertad de Mill habla sobre la libertad en que consisten los hechos que cada individuo ha de ser libre para hacer cuanto desee, mientras no dañe al prójimo. El gobierno solo debe intervenir en tanto se trate de protección de la sociedad. Eso es lo que explica Mill. Herbert Spencer, nacido en Brighton en 1820, filósofo inglés, la más destacada figura del evolucionismo filosófico, con espíritu intolerable en cuanto a dogmas y autoridad. Se manifestó independiente y así permaneció ajeno a vínculos políticos y profesionales. Su formación resultó esencialmente científica y técnica. El primer texto de interés es sobre el problema de los límites de la autoridad estatal, y se ocupó por primera vez en serio de metafísica y psicología después de leer el sistema de lógica de Mill y la parte inicial de la crítica de la razón de Kant. En 1848, por entonces, había publicado ya diversos panfletos en los que propugnaba una limitación radical de la esfera de intervención del Estado en la sociedad, a partir de una interpretación individualista del evolucionismo. Sus teorías se hallan en la base del posterior darwinismo social, al afirmar que el Estado debe proteger la libre acción de la selección natural. Sentía en efecto como misión propia establecer una interpretación racionalmente sistemática del mundo, apoyada en una base científica, y dio muestra de ello en los Principios de Psicología, texto que apareció en 1855 sin despertar demasiado interés, y en 1859 el esbozo general en un prospecto. Muere en 1887. Johann Friedrich Herbart, filósofo y pedagogo alemán, realizó sus estudios en Suiza y los métodos de Pestalozzi, y fue profesor en la Universidad de Göttingen y de Kensworth, en el que sucedió a Kant. Johann, tras cursar estudios en el Instituto de Oldenburg, ingresó en 1794 en la Universidad de Jena. Durante este periodo visitó a su vecino en la cercana escuela de Pestalozzi, el cual suscitaría ricas reflexiones en Herbart, expresando por primera vez la idea pestalozziana de un ABC en la institución y su intuición. Tras un breve paréntesis de enseñanzas y polémicas pedagógicas, figurando entre los filantropistas y los neumalistas, en 1810 fundó un seminario pedagógico con una escuela experimental destinada a las prácticas didácticas en el aspecto genesiológico, con una escuela en el que la filosofía de Johann se volviera una inversión idealista, afirmando la realidad objetiva de las cosas. Se puede decir
Una, elaboración de los conceptos, aclaración conceptual de los datos de la experiencia, a menudo contradictorios, dividiéndose en lógica, metafísica y estética, sobre una base de crítica de las ideas fundamentales de la cosa, cambio y el yo. Herbart llega a un realismo pluralista, según toda la realidad se halla integrada por una multiplicidad infinita. Herbart intentó penetrar profundamente en el estudio de los fenómenos psíquicos, sobre todo en el aspecto pedagógico. Según Herbart, también el alma naturalmente es uno de los reales, siempre e inmutable, en sí mismo, no obstante activo y reactivo, receptor de los otros reales, las fuerzas de acción y reacción integrando la vida psíquica, la cual se reduce a un complejo dinámico de representaciones. Esta mecánica y estática del espíritu originan el fenómeno del yo, o unidad de conciencia, y el fenómeno de la percepción, o sea, la formación de masas. Siguiendo la tradición de Kant, aparece afirmada también por Herbart la autonomía de la ciencia de los valores, o estética, convertida en ética, cuando se transforma en ciencia de los valores obligatoriamente realizables. El sistema filosófico de Herbart se halla expuesto sobre todo en las obras filosóficas prácticas generales, su introducción a la filosofía. También la pedagogía general desarrolla la teoría de los intereses voluntarios e involuntarios y el papel que desempeñan en el proceso educativo. En una obra se encuentra asimismo su famosa teoría de los grados formales, es decir, los 4 pasos que sigue el espíritu para captar los conocimientos: claridad, asociación, sistematización y método o aplicación. En 1835 volvió a Göttingen, donde ejerció su docencia hasta su fallecimiento. Sí. En el aspecto cinesiológico, la filosofía de Johann es una inversión idealista, afirma la realidad objetiva de las cosas. Se puede decir una evaluación de los conceptos. Es una aclaración conceptual de los datos de la experiencia, a menudo caracterizados, dividiéndose en la lógica, metafísica y estética, sobre la base de una crítica de ideas fundamentales. O sea, hace la cosa, cambio y el yo. Herbart llega a un realismo pluralista, según toda la realidad se halla integrada por una multiplicidad infinita. Herbart intentó penetrar profundamente en el estudio de los fenómenos psíquicos, sobre todo en el aspecto pedagógico. Según Herbart, también el alma naturalmente es uno de los reales, simple e inmutable en sí mismo, y no obstante activo y reactivo, receptor de otros reales. La fuerza de acción y reacción integrada en la vida psíquica, la cual se reduce a un complejo dinámico de representaciones, divididas en el sentimiento, deseos, voliciones y conocimientos, convertidos a su vez en facultades, según se encuentra en la lucha incesante y llena de virtudes encima o debajo del umbral de la conciencia. Esta mecánica y estética del espíritu origina el fenómeno del yo, o unidad conciencia, y el fenómeno de la percepción, o sea, la formación de masas. Siguiendo la tradición de Kant, aparece afirmada también por Herbart la autonomía de la ciencia de los valores, o estética, convertida en ética, cuando se transforma en ciencia de los valores obligatoriamente realizables. En el sistema filosófico de Herbart se halla expuesto sobre todo en las obras filosóficas Práctica General e Introducción a la Filosofía. La pedagogía general desarrolla también la teoría de los intereses voluntarios e involuntarios y el papel que desempeña el proceso educativo en otras
obras se encuentran asimismo en famosas teorías de los grados formales, es decir, los 4 pasos que sigue el espíritu para aceptar los conocimientos: claridad, asociación, sistematización y método o aplicación práctica. En 1835 volvió a Göttingen, donde ejerció su docencia hasta su fallecimiento. Wilhelm Wundt, filósofo y psicólogo alemán, nacido en Nackerath en 1832. Considerado el fundador de la psicología, vivió una juventud entregada al recogimiento y al estudio, frecuentando la Universidad de Tübingen, y luego al cabo de un año pasó a la Universidad de Heidelberg, donde se doctoró en medicina en 1875, donde obtuvo la habilitación para la enseñanza y fue auxiliar del famoso Helmholtz. Inclinado cada vez más por los estudios filosóficos y psicológicos, en 1874 fue llamado a Zúrich, donde al cabo de un año pasó a Leipzig para ocupar la cátedra de la psicología de la Facultad de Filosofía. Esta ciudad se convirtió en la segunda patria de Wundt y en el baluarte de la nueva ciencia, la psicología experimental, que precisamente gracias a la actuación de Wundt nació en el Instituto de la Psicología Experimental creado por él en 1879. Allí se formaron los discípulos que luego difundirían la psicología como ciencia independiente, destacando los alemanes Külper y Lehmann y los norteamericanos Carter y Titchener. Se hizo famoso el debate que mantuvo con uno de sus alumnos más inteligentes, Külper, quien había preparado su manual de la psicología que apareció en 1893, donde rechazaba una de las tesis fundamentales del maestro, la distinción entre la casualidad psíquica y física. El antiguo y anciano Wundt quiso escribir él mismo su propio manual, que dio a la luz en 1896 bajo el nombre de Grundrisse der Psychologie, que alcanzó inmediatamente numerosas ediciones y traducciones. Wundt fue un gran sistematizador e hizo de la introspección el principal método del laboratorio de la psicología. Afirmó que la psicología es la ciencia de la experiencia y que ésta debe desarrollarse sin recurrir a la metafísica. Para él, no era posible distinguir entre la experiencia interna y externa, ya que se producían de igual manera, una por los sentimientos y la otra por la percepción. Esta depende del análisis de los elementos de los procesos conscientes, el estudio de las conexiones entre dichos elementos y la determinación de las leyes de tales conexiones. Sus libros más importantes son indudablemente los de psicología. Entre ellos, alcanzaron la categoría de textos clásicos los fundamentos de la psicología filosófica y la psicología de los pueblos. La primera de estas dos obras aparece en 1874, y la segunda, a cuya composición dedicó Wundt durante los últimos 20 y tantos años de su existencia, no quedó completamente elaborada poco antes de la muerte, truncada y su prolongada intensidad de actividad en 1920.